N. Pati, ¿ya estás por aquí? Háblame para que te encuentre. Hola, hola, sí, aquí estoy. ¿Dónde estás, Pati? Ay, gracias, Aquí. Pati. Gracias, Pati. Bueno, entonces íbamos en esto, ¿verdad? Entonces quedamos. Las bases nitrogenadas se unen al carbono 1' del azúcar a través de un enlace N-glicosídico, ya sea del nitrógeno 1 de las bases púricas o del nitrógeno 9 de las bases pirimídicas. Entonces llevamos dos componentes. Si se han unido una base nitrogenada con el azúcar, lo que hasta ahorita se ha formado recibe el nombre de nucleócido. ¿Sí? Y nucleócidos, fíjense bien, se conocen como adenosina, citosina, guanina y uridina. Fíjense, se les da terminación ina. ¿Sí? Y también podemos tener desoxirribonucleócidos y tendríamos desoxiadenosina, desoxicitosina, desoxiguanina y desoxitimidina. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, esto que tengo aquí del lado izquierdo es un ribonucleócido. ¿Sí? Y el tercer componente que se requiere para formar un nucleótido es un grupo fosfato. ¿Sí? Y el grupo fosfato se va a unir al carbono 5' de la ribosa. ¿Sí? A través de un enlace tipo éster fosfato. ¿Se entiende? Este es un enlace tipo éster fosfato. Profe, ¿cómo dijo que se fue? Ajá. A ver. Si me dices completa tu idea, porfa. Ajá, dijo que también necesita un fosfato que se une al carbono 5 de ¿qué? Ajá. Quedamos. El tercer componente de los nucleótidos es un grupo fosfato. El fosfato se une al carbono 5' del azúcar, de la ribosa o de la 2-desoxirribosa, a través de un enlace tipo éster fosfato. Este enlace que se forma aquí, ¿sí? Es un éster fosfato. Si esto fuera carbono, pues esto sería un éster. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Entonces, ahí ya tenemos nucleócidos y nucleótidos. Y como el grupo fosfato es el que les confiere acidez, entonces ahora los llamamos como ácidos. Fíjense bien, tendríamos los ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos se conocen como ácido adenílico, la terminación ahora es ico, ácido citirílico, ácido guanílico y ácido uridílico. En el caso de los ribonucleótidos, que son componentes del RNA. Y en el caso de los desoxirribonucleótidos, tendríamos ácido desoxiadenílico, ácido desoxicitirílico, ácido desoxiguanílico y ácido desoxitimirílico. ¿Vamos bien? Entonces, así es como se forman los nucleótidos. Ahora vamos a ver cómo polimerizan, cómo se forman los polinucleótidos.
¿Vamos bien? Pasamos a la siguiente diapositiva. Fíjense bien. Otro detalle. Podemos tener nucleótidos monofosfato, como era el que vimos en la diapositiva anterior. Este sería un nucleótido monofosfato. También se conoce como AMP, adenosín. ¿Sí? Adenosín monofosfato. Pero ya saben, también pueden ser difosfato o trifosfato. ¿Sí? Los fosfatos están unidos entre sí por enlace fosfoanhidro. Este enlace se llama fosfoanhidro. ¿Vamos bien? Este sería desoxi TDP y este último sería desoxi ATP. Este es desoxi porque aquí no tiene el oxidrilo, ¿va? Aquí les faltó ponerle un desoxi. ¿Va? ¿Sí? Entonces son los diferentes tipos de nucleótidos que podemos tener. Mononucleótidos, monofosfato, difosfato y trifosfato. ¿Cómo dijo bien? que se llamaba el enlace? ¿Perdón? ¿El enlace cómo dijo que se llamaba? El enlace entre los fosfatos es un fosfoanhidro. Este enlace que se dio entre dos fosfatos es enlace fosfoanhidro. Aquí tendría dos enlaces fosfoanhidro. ¿Y entre el fosfato y el azúcar? Éster fosfato. Gracias. Este es un enlace éster fosfato. ¿Vamos bien? Muy bien. Sí, pregúntenme porfa con toda confianza, ¿va? Deténganme, no me dejen que me emocione tanto. Siguiente. ¿Cómo se unen dos nucleótidos? Fíjense bien, dos nucleótidos, este sería un primer nucleótido y este un segundo nucleótido. De hecho, son desoxirribonucleótidos. Fíjense bien, se unen por un enlace fosfodiéster. Fíjense bien, es un fosfodiéster porque hacia acá sería éster fosfato y hacia abajo también sería éster fosfato. Y se unen entre el grupo fosfato de un nucleótido que está en la posición 5' y el oxidrilo 3' del siguiente. ¿Se entiende? El enlace éster fosfato va de 3' a 5'. ¿Sí? De 3', este fue el oxidrilo 3' del primer nucleótido, desoxirribonucleótido, y este fue el carbono 5' del segundo. ¿Se entiende? Y este enlace que se formó y que unió a dos nucleótidos se conoce como fosfodiéster. Entonces, las cadenas de polinucleótidos siempre están unidas por enlace fosfodiéster. ¿Vamos bien? Una forma más sencilla de representar a las cadenas de ácidos nucleicos es utilizando una línea recta ligeramente diagonal. Fíjense bien, esta línea ligeramente diagonal representa, en este caso, a la desoxirribosa. ¿Se entiende? En la parte superior tendría el carbono 1', casi a la mitad del carbono 3', y hasta abajo el carbono 5'. ¿Se entiende? Es decir, está 1', digamos 2', 3', 4' y 5'. ¿Va? En el 1' pues está la base nitrogenada y sobre el 5' pues está el grupo fosfato. Aquí, este sería el segundo nucleótido, ¿sí? De timina, por ejemplo, ¿sí? Y esto me representa el enlace fosfodiéster, ¿sí? Entre el ácido adenílico y el ácido timidílico, ¿sí? Y luego, si quiero poner más, pues tengo que poner una serie de líneas diagonales dependiendo del número de nucleótidos que voy a acomodar. Y dense cuenta, siempre se representó el carbono 1' en la parte superior y el 5' en la parte inferior. Y aquí nuevamente tengo representado el enlace fosfodiéster que va de 3' a 5'. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Siguiente. Fíjense bien.
Esto también nos hace ver que todas las cadenas de polinucleótidos tienen dos extremos diferentes entre sí. Y estos permiten dar dirección de las cadenas, así como las cadenas de aminoácidos, ya saben que van de amino a carboxilo, ¿sí? Las cadenas de ácidos nucleicos tienen en su extremo 5' un grupo fosfato y en su extremo 3' un grupo OH. Entonces yo puedo decir que la dirección de mi cadena es de 5' fosfato a 3' OH. ¿Sí? Y en ese sentido, la secuencia de bases nitrogenadas, en este caso sería adenina, timina, guanina, citosina, adenina. Y por convención, también se pueden poner esta serie de letras. Y ya cuando hablamos de esa serie de letras, por ejemplo, A, T, G, C, A, si así lo escribí, ya estoy dando por hecho que en el extremo 5' tengo adenina, ¿sí? Y en el 3' OH tengo en este caso también adenina. ¿Se entiende? ¿Voy bien? ¿Me van siguiendo todos, chicos? Pero no necesariamente tiene que ser en ese orden, o sí, o siempre tiene que ser en ese orden. Sí, porque fíjense bien, la información genética está guardada exactamente en esta secuencia de bases nitrogenadas. La secuencia de bases es altamente importante porque ahí es donde está la información genética. Ahí está la complejidad estructural que le permite almacenar información. En esa secuencia de bases nitrogenadas, en los millones de bases nitrogenadas que tenemos en nuestro material genético, el orden en el que están es altamente específico y de eso depende una especie, digamos. Y las especies, digamos, entre más cercanas estamos filogenéticamente, tenemos una mayor parecido en esa secuencia de bases nitrogenadas. Se han hecho muchos estudios moleculares y, por ejemplo, la clasificación de organismos en 3 dominios se logró al comparar la secuencia de bases nitrogenadas de un RNA ribosomal muy específico. Se compararon y dependiendo de las diferencias entre los organismos, se dieron distancias evolutivas entre ellos. Y eso es lo que nos hace decir, pues bueno, nosotros estamos más cerca de los simios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos bien? Y en la medida en que va habiendo un poquito de mayor diferencia, pues nos vamos alejando filogenéticamente. O sea, los árboles evolutivos modernos se hacen en base de los ácidos nucleicos, ¿sí? En la información genética. ¿Vamos bien? Ok. Siguiente. Fíjense bien. Aquí ya hablamos, bueno, vamos a continuar con la complejidad estructural. Fíjense bien. Vamos a continuar con la estructura del material genético. Bueno, ahorita un poquito más adelante les hablo. En 1944, Erwin Chargaff, son los datos que les estoy presentando en esta diapositiva, ¿sí? Llevó a cabo el análisis cuantitativo. Fíjense bien, en 1944, Erwin Chargaff realizó el análisis cuantitativo de bases nitrogenadas en diferentes tejidos de un mismo organismo y en diferentes organismos. ¿Se entiende? O sea, ¿qué hizo? Pues hagan de cuenta que tomó un tejido, vamos a decir, por ejemplo, en este primer caso, pues tomó timo de buey y vaso de buey. Obtuvo un extracto y aisló las bases nitrogenadas y las cuantificó. ¿Se entiende? Y fíjense en las conclusiones de Chargaff. Estas conclusiones son muy importantes porque en buena parte de la estructura del material genético,
que fue desarrollado un poquito más adelante por Watson y Crick, se basaron en parte en los estudios de Chargaff. ¿Entienden? Entonces, fíjense bien. Chargaff encontró que en diferentes tejidos de un mismo organismo, la composición de bases nitrogenadas es prácticamente la misma. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, aquí, adenina en timo de buey y vaso de buey, están muy cercanas entre sí, 26 y 25, 25 y 24, 21 y 20, 16 y 15. Son las proporciones en las que se encuentran estas bases nitrogenadas. ¿Se entiende? O sea, dentro de un mismo, en diferentes tejidos de un mismo organismo, la composición de bases nitrogenadas prácticamente es la misma. ¿Vamos bien? Pero, ya si lo comparamos contra otro, y entonces una segunda conclusión que da Chargaff es que la composición de bases nitrogenadas es característica de cada especie. ¿Vamos bien? ¿Se entienden estas dos primeras conclusiones de Chargaff? La primera es que dentro de un mismo organismo, en los diferentes tejidos, todos tienen la misma composición de bases nitrogenadas. Y la segunda conclusión es que la composición de bases nitrogenadas es característica de cada especie. ¿Vamos bien? Siguiente Sí, conclusión. profe. Esta es una de las más importantes para poderla utilizar en la comprensión de la estructura del material genético, del DNA. Fíjense bien. Fíjense bien, por ejemplo, aquí tenemos la composición de bases nitrogenadas en diferentes especies. Tenemos en el humano, en el erizo de mar, en Escherichia, etcétera. Pero si se dan cuenta, la concentración de adenina es igual a la concentración de timina. Fíjense, si yo divido adenina entre timina, me da un cociente cercano a 1. Y lo mismo organismos. Entonces, la concentración de adenina es igual a la concentración de timina. Y lo mismo ocurre entre guanina y citosina. La concentración de guanina es igual a la concentración de citosina. Y esto se conoce como las reglas de Chargaff. ¿Qué nos dice? Que la concentración de bases púricas es igual a la concentración de bases pirimídicas. Pero siempre adenina y timina, guanina y citosina. ¿Podría repetirlo, profe? Sí. La concentración de adenina, Chargaff también encontró que la concentración de adenina es igual a la concentración de timina y la concentración de guanina es igual a la concentración de citosina. ¿Se entiende? Profe, entonces por la igualdad de concentraciones que se unen la adenina con la timina y la guanina con la citosina. De ahí concluyeron eso. Muy bien, esa es la conclusión a la que llegaron cuando elaboraron la estructura de la doble hélice, que la adenina de una cadena, ¿sí?, se alinea con la timina de la otra, y por eso es que se dice que son complementarias. Y esta se conoce como la complementariedad de Chargaff, las leyes de la regla de Chargaff. ¿Se entiende? Muy bien. A ver, entonces la guanina es igual a la citosina y la Ajá. adenina a la tiamina. Timina. ¿Sí? La concentración de adenina la es igual a timina. la concentración de timina y la concentración de guanina es igual a la concentración de citosina. ¿Vale? Y exactamente como nos decía Marce hace un momento,
De ahí es que Watson y Crick dijeron, la adenina de una cadena se aparea con la timina de la otra, pero eso lo vemos un piquetito más adelante. Muy bien. ¿Sí? Muy bien, Marcel. Siguiente. Pasamos a la siguiente diapo. Y algo en lo que también se basaron los estudios de Watson y Crick es esta fotografía. Esta fotografía se conoce, una fotografía histórica muy importante para poder establecer la estructura del material genético. Y esta fotografía la obtuvo Rosalind Franklin más o menos en 1950 o 51. ¿Sí? Rosalind Franklin, ¿sí? Lo que ella hizo fue, lo que ella logró fue obtener la difracción de rayos X. Hagan de cuenta que esta es como una radiografía molecular del DNA. Obtuvo la difracción de rayos X de un cristal de DNA. Es decir, para que pudieran obtener esta fotografía, esta radiografía del DNA, pues tenían que tener un cristal. Y obtener un cristal pues era muy difícil en esas épocas, porque para que una sustancia cristalice tiene que tener un alto grado de pureza. Y Rosalind Franklin consiguió ese objetivo y le tomó esta famosa foto. Esta foto se conoce como la fotografía 51. ¿Sí? Y es una foto histórica porque en ella se basan Watson y Crick, ¿sí? Porque hagan de cuenta, cuando se hace el estudio de esta fotografía, se dan cuenta que el DNA, ¿sí? Fíjense bien, está constituido por una doble cadena de polinucleótidos que se enrollan para formar la doble hélice. ¿Se entiende? O sea, la estructura del DNA no la hubieran podido concluir si no hubiera sido por esta foto, que fue casi una foto fusilada. Y por ahí es la historia de Rosalind Franklin. Es una historia muy, muy bonita, pero no nos da mucho tiempo de platicarles. Nos vamos a tener que apurar. ¿Sale? Fíjense bien. Punto de aparte. Entonces, a partir de estos dos datos, de estos dos antecedentes experimentales, Watson y Crick establecieron la estructura del DNA. Fíjense bien. Entonces vamos a dar las características del DNA. Fíjense bien. Uno, la primera característica. El DNA está constituido por una doble cadena de polinucleótidos ¿Doble cadena de qué, profe? polinucleótidos. Doble cadena de polinucleótidos que se enrollan entre sí para formar una doble hélice. Y entre comillas, es una doble hélice dextrógira. Es decir, se enrolla hacia la derecha. Ya les había yo platicado de cómo se determina el enrollamiento dextrógiro o levógiro. Esta es una doble hélice dextrógira. Las dos cadenas están enrolladas formando una doble hélice dextrógira. ¿Sí? Están enrolladas en torno a un eje común. Este sería un eje imaginario. ¿Sí? Fíjense bien. Punto y aparte.
Segunda característica. Hacia el exterior, sí, fíjense bien, hacia el exterior de la doble cadena, hagan de cuenta en esta sección que están acá, estas serían las secciones exteriores, ¿sí? Hay una secuencia repetitiva de, fíjense bien, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, ¿sí? Azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato. Es decir, esa secuencia repetitiva la tengo yo aquí, ¿sí? Que son las secciones más polares de la doble cadena. Son los componentes más polares de la doble cadena, el grupo fosfato y el azúcar. Y ya saben, ¿sí? Estas cadenas de nucleótidos están unidas por enlaces fosfodiéster. Aquí estaría cada uno de estos me representa un enlace fosfodiéster, ¿sí? Tenemos una secuencia repetitiva de azúcar, fosfato, y lo mismo en la segunda cadena. ¿Va? Fíjense bien. Siguiente característica. Ah, no, ahí mismo, perdón. Y hacia el interior se encuentran las bases nitrogenadas. ¿Se entiende? Es decir, hagan de cuenta, estos que se verían como los peldaños de la escalera son las bases nitrogenadas de las dos cadenas. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Y casi, la disposición de las bases nitrogenadas casi es perpendicular al eje de la hélice, como lo estamos viendo aquí. Fíjense bien, este es un par de bases nitrogenadas, este es otro, y como lo pueden ver, estas tienen una disposición perpendicular, las bases nitrogenadas, al eje de la hélice. Esta varita negra que se encuentra aquí hacia el centro sería el eje de la hélice. Siguiente característica. ¿Cuál es la 3? Característica 3. Aquí es donde entran en juego las reglas de Chargaff. Fíjense bien, la adenina de una cadena interacciona con la timina de la otra a través de dos puentes de hidrógeno. Fíjense bien. Aquí yo tengo la adenina de una cadena con la timina de la otra. Fíjense bien, las alinearon y se dieron cuenta que podían formar dos puentes de hidrógeno. ¿Sí? Aquí están formados. Esta sería la carga parcial positiva del hidrógeno, la carga parcial negativa de los pares de electrones del oxígeno. Este sería el primero. Y aquí está el segundo entre los pares de electrones libres del nitrógeno con este otro hidrogenito. ¿Se entiende? Y la guanina de una cadena interacciona con la citosina de la otra por tres puentes de hidrógeno. Y aquí están representados los tres. ¿Sale? Nuevamente, ahí están las estructuras de las bases nitrogenadas. ¿Vamos bien? Les repito, esta se las mando, pero sí sería importante de que supiéramos escribir las estructuras. ¿Sale? Esta yo les mando la presentación, ¿va? Sí, profe. Fíjense bien. Entonces, de esta manera se dice que las dos cadenas son complementarias. ¿Va? Por ello se dice que las dos cadenas son complementarias.
La adenina de una cadena alinea con la timina de la otra y la guanina con la citosina. Y eso nos permite explicar los resultados de Chargaff. ¿Sí? Siguiente característica. ¿Sí? Y estas características las determinaron a partir de la fotografía obtenida por Rosalind Franklin. Fíjense bien. Fíjense bien. La distancia entre dos pares de bases nitrogenadas consecutivas, fíjense bien, esta es la distancia que hay entre dos pares de bases nitrogenadas consecutivas, es de 3.4 Armstrongs. Ay, profe, disculpe, ¿la distancia de qué? La distancia entre dos pares de bases consecutivas es de 3.4 Armstrongs. ¿Vamos bien? Y en una vuelta completa del DNA, dame cuenta, si yo comienzo aquí y llego hasta acá, aquí ya dio una vuelta completa la doble hélice. ¿Sí? En una vuelta completa se alcanza una altura de 34 Armstrongs. ¿Una altura de cuánto, profe? 34 Armstrongs. ¿Vamos bien? Profe, ¿cómo dijo que sería una vuelta completa? Una vuelta completa sería, si yo empiezo aquí, fíjense bien, pasa por adelante, pasó por atrás y llegué hasta el mismo punto. Esto es una vuelta completa del DNA de la doble cadena. Y esta alcanza una altura de 34 Armstrongs. ¿Vamos bien? Sí, profe, gracias. Fíjense bien. Por lo tanto, ¿cuántos pares de bases tendría yo en una vuelta completa? Fíjense bien, la distancia entre dos pares de bases consecutivas es 3.4. En una vuelta completa hay 34 Armstrongs. Por lo tanto, en una vuelta completa tenemos 10. 10 pares de bases nitrogenadas apareadas. ¿Se entiende? Tenemos 10 pares de bases nitrogenadas. Fíjense bien, esta fue otra conclusión que ellos dieron. Y la siguiente conclusión, ¿y cuál sería el ángulo en el que se van desviando dos pares de bases consecutivas entre sí para completar la vuelta? Es decir, si yo viera desde arriba estas dos pares de bases, que tienen una distancia de 3.4 Armstrongs, ¿cuál sería el ángulo que habría entre estas dos? ¿En qué ángulo se desviaron? ¿Se entienden? Si yo las viera desde arriba, déjenme ver. Si yo lo veo desde arriba, aquí tengo un par de bases y por acá tendría otro. ¿En qué ángulo se desviaron? Recuerden, hay 10 pares de 36. bases. ¿Cuánto? 36. 36 grados, muy bien. Entonces, la desviación entre dos pares de bases nitrogenadas consecutivas es de 36 grados. ¿Vamos bien? ¿Me lo puedes repetir, profe, por favor? Ajá. El ángulo en el que se desvían dos pares de bases nitrogenadas consecutivas es de 36 grados. ¿Va? Y la última, las dos cadenas son antiparalelas. Es decir, fíjense bien, una corre de abajo hacia arriba de 3' a 5',
y la otra de arriba hacia abajo de 3' a 5'. Recuerden, en 5' tengo un grupo fosfato y en 3' un OH. Y en la otra cadena el grupo fosfato estaría abajo y el OH arriba. Es decir, las dos cadenas son antiparalelas. Llevan direcciones diferentes. ¿Se entiende? Hagan de cuenta. Sería algo así. ¿Entiende? Una corre de 5' a 3', y la otra de 3 a 5. ¿Vamos bien? Entonces, ya saben, eso fue lo que describió Watson y Crick, y gracias a esta descripción, que es un artículo de, pues, prácticamente es una hojita que se publicó en la revista Nature, obtuvieron en más o menos por ahí de 1900. Hagan de cuenta que aquí empezó el estudio de la biología molecular con la estructura del DNA. Ahora, una diferencia importante es que el RNA, los RNAs son de cadena sencilla. Mientras que el DNA es una doble cadena que forma una doble hélice, los RNAs son de cadena sencilla y que se enrollan de acuerdo a la secuencia de bases que tienen en su estructura. ¿Se entiende? Y nada más aquí, un brevario cultural. Vean, por ejemplo, Escherichia coli tiene aproximadamente, tiene poquito más de 4 millones de pares de bases. Escherichia coli, pues ya saben, es una bacteria y su genoma es aproximadamente de 4 millones de pares de bases. Ahí está toda la información genética que nos permite, que tiene esta bacteria. Y si nosotros estas 4 millones de pares de base las estiráramos en la estructura de Watson y Crick, alcanzarían una altura de 1.36 milímetros. ¿Sí? Imagínense, ese DNA que está dentro de una célula que mide una altura de 2 micras, está súper bien organizado para que pueda encontrarse ahí adentro. ¿Sí? Y alcanza una altura de 1.36 milímetros. Y en el caso del material genético de las células haploides, óvulos o espermatozoides, ¿sí? Tenemos el tamaño el número de bases nitrogenadas que hay son cercanos a 3.000 millones de pares de bases, cerca. ¿Sí? 2.900 millones de pares de bases. Eso es lo que hay en los 23 cromosomas de un óvulo o espermatozoide. Y estos alcanzan una altura, si juntáramos todo ese material genético, ¿sí? Y alcanzaría una altura cercana a 1 metro. ¿Se entiende? Preguntas, y ahí está toda la información genética que contiene cada una de nuestras células. Esto en células haploides, ¿va? Entonces, ahorita continuamos con esto porque ya me queda menos de 1 minuto, me quedan segunditos, ¿va? Nos reconectamos, chicos. Sí, profe. Muy bien, muy bien.